Si estás atravesando por una ruptura amorosa, este episodio es para ti. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer una pausa y a contestar una única pregunta. Cuando atravesaste por una ruptura afectiva, ¿qué fue lo que más te ayudó? Si te animas, te leo en los comentarios. La mayoría de las personas consideramos el duelo como una situación que viene acompañada de la muerte. Pero hay otro montón de duelos que son silenciosos. No solo no hay rituales que los acompañen, sino que muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos atrevemos a hablar de lo que nos está pasando. Con frecuencia en una ruptura nos decimos, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Por qué yo no fui suficiente? Y otra serie de preguntas que probablemente laceran nuestro bienestar o afectan nuestro bienestar emocional. Para hablar de este tema tan importante y que es en realidad muy frecuente en la consulta, he invitado a Paola Cercado, quien es realmente una experta en el tema. Muchas gracias, Lucy, por la invitación. Realmente es un honor poder compartir esta charla contigo el día de hoy. Y sí, el duelo sentimental es tan frecuente en consulta, por no decir a diario, ¿eh? Sí, es increíble la cantidad de veces que en la consulta, tarde o temprano, aparece este dolor. En particular, nos vamos a enfocar en el duelo de las personas y cómo esto nos mueve. En tu consulta, ¿cómo llegaste tú a querer profundizar tanto sobre esto? Porque siempre me pareció interesante en la forma en cómo las personas trataban y siguen intentando poner en palabras un dolor que pareciera que todo el diccionario no les es suficiente. Porque rebuscan y rebuscan por dentro y por fuera cómo nombrar esto que quiebra. ¿Ok? ¿Y por qué duele tanto? ¿Y por qué dura tanto? ¿Ya? ¿Y por qué es por etapas? ¿Y por qué retrocedo? Entonces son muchos momentos durante el duelo sentimental que me hizo pues querer conocer mucho más. Y ya no solo, o sea, vale mencionar que todos en algún momento hemos atravesado un corazón roto. Y lo más importante, todos hemos sobrevivido para contarlo. Para contarlo, así es. Ya. Entonces, y en ese caso, pues, por más que sea psicóloga, no estoy libre De haberlo vivido. de haberlo vivido. Ujú. Entonces, eso también te convierte en una persona mucho más empática con los pacientes, ¿ya? Y comprendes el proceso en el que están en ese instante, tal vez la etapa, el momento. Entonces, para mí el duelo sentimental, yo he escuchado un psicólogo que él dice que el duelo sentimental es el precio que pagamos por el amor que hemos brindado. Y para mí el duelo es una transformación de ese amor, porque al inicio, cuando tú empiezas un vínculo, el amor es para este inicio y construcción del amor, pero en el duelo es el amor a soltar, a dejar libre, porque no puedes obligar ni forzar a una persona a estar contigo. Lo más bonito es que te elijan por deseo propio, ¿no? Entonces, el duelo para mí es esa transformación del amor porque ya no es para recibirte, sino para soltarte. Qué linda manera de expresarlo. La cuestión es la dificultad que encontramos para situarnos en ese lado, en el de reconstruirnos, en el de que con el amor que recibimos y el que brindamos, es que vamos a obtener la fuerza para poder hacer esa reconstrucción. Creo que atravesar este camino es parte de la invitación que estamos haciendo, porque mencionaba ahora que muchas personas vienen con la expectativa de que quieren rápidamente que esto se les quite. Este corazón roto no en vano lo expresamos así, se siente como una herida, como una ruptura, como una cosa que parte en dos, la manera como estás sintiendo, particularmente en este duelo, la parte emocional, lo que sientes, lo que experimentas, creo que es muy intenso y por eso es tan difícil hasta desligarse de esa sensación. El duelo sentimental, sí. A ver, cuando tú terminas un vínculo, de lo que he podido palpar en los pacientes, cuando terminan un vínculo, es importante permitirte sentir el dolor. Quiébrate, permite que te queme, llora, grita, porque en cada lágrima, en cada palabra que vas expresando, vas liberando un poco el dolor. Pero no es mágico y hay que aceptar que es un proceso. Y qué bueno que sea un proceso, ¿sabes?
porque si fuera muy rápido no aprenderíamos a colocar límites desde el enojo, no aprenderíamos a soltar desde el amor, ¿ok? Y tampoco lograrías construirte en esa mejor versión de ti mismo que necesitas en ese instante. Porque para mí el duelo, cuando yo le digo al paciente quiébrate, es porque necesitas romperte en mil pedazos para que cuando empieces a reconstruirte, quites todo aquello que ya no te sirve en tu vida, que ya no puedes volver a permitir, y empieces a construirte como realmente deseas, con los límites más claros, teniendo muy en cuenta qué sí merezco, qué sí quiero, qué permití y qué no puedo volver a permitir en mi vida, ni en ningún vínculo sentimental. Y esto solo lo haces en soledad. De acuerdo. Hay una desorganización emocional muy grande acompañando una ruptura. Y lo que acabas de decir, pues me lleva a señalar lo importante que es que nos permitamos esa desorganización, ese dolor, porque es de la única manera que nos vamos a estructurar de nuevo. Si solamente hacemos así por encimita, tal vez vamos a hacer cambios de maquillaje, pero no cambios estructurales, que es a lo que tú nos estás llevando a pensar, cómo las rupturas amorosas nos permiten hacer cambios que de verdad rompen con todo lo que traías y decides unas cosas nuevas para tu vida. Pero ¿qué obstáculos ves tú en las personas para llegar allí? Porque esto, dijéramos, es como el escenario de lo que debemos hacer. Pero encontramos que hay personas a quienes se les dificulta muchísimo desde la primera fase, que es la aceptación de la ruptura, y luego el proceso de quebrarse. Esas dos fases, me gustaría que le cuentes a las personas que nos están escuchando en tu experiencia, cuáles son las cosas que dificultan esos dos procesos. Primero, la aceptación de la ruptura y luego el permitirse quebrarse emocionalmente. A ver, cuando hablamos de la parte de aceptación, es uno de los procesos más difíciles. Primero porque estás recién todavía en el impacto. ¿Qué pasó? ¿En qué momento sucedió esto? ¿Ok? O dónde se fue todo lo que yo sentía, porque no siempre te coge la ruptura de manera inesperada, porque viene otra persona y te dice hasta aquí llegamos, sino que también te pasa a ti, ¿no? Que dices, esto ya no es lo que quiero. ¿Y en qué momento, dónde está todo ese amor que sentí? Era el amor de toda mi vida y ahora lo estoy soltando como si fuese sido tan sencillo todo lo que vivimos. Entonces, la aceptación es un proceso donde tu mente juega mucho contigo, tus pensamientos. Eh, ya en la pelea no es afuera con otro, sino es aquí adentro, contigo mismo, con tus pensamientos, ¿ok? Entonces, y aceptar es ese primer paso de soltar desde el amor, sin resentimiento, sin rencor, no importa el daño que te hayan hecho, ¿ok? Es simplemente saber decir muchas gracias y hasta aquí llegamos. Con el amor que te recibí, con ese amor te suelto. Pero vas a tener días en los que te amaneces y dices, bueno, ok, me siento tranquila, estoy bien, puedo trabajar en paz, y otros días donde no quieres salir de la cama, donde te haces bolita y ahí quieres quedar, porque le pierdes, y es como que la vida perdiera el brillo, es como que ya le pierdes el gusto a las cosas que hacías con amor, con placer, con tus amigos, salidas, deportes, todo como que se frena. Te asomas a la ventana y el mundo sigue girando igual, pero tu vida, tu mundo se detiene. Es que muchas veces la pareja hace parte de la identidad de uno, o si hablamos de un amigo, cuántas situaciones de la vida eran compartidas con esa persona. Y entonces el planteamiento desde aquí en adelante, esta persona no va a ser parte de tu identidad, no va a ser parte de tu rutina, de tu día a día. Y es ese apego también, más que a la persona, a lo que la persona significaba como la Sí. tranquilidad que generaba no tener la predicción. Cuando yo sé que todos mis fines de semana son con tal persona, entonces ni siquiera tengo que plantearme qué quiero hacer. Y a veces romper cuesta mucho porque es perder ese pedacito de identidad, de rutina, de cosas que ya nos habíamos acostumbrado a tener. Y ahí es donde empiezas a negociar con tus pensamientos. Empiezas a quedarte, hay personas que cuando atraviesan un duelo sentimental es como que dicen, es como que estuviera en la nebulosa, estuviera volado, ya, pero es porque en mis pensamientos, desde el imaginario, me quieres, aún me quieres bonito. Y si piso realidad, ya no estás.
entonces prefiero quedarme un ratito acá, donde no dueles tanto. ¿Ya? Y ahí es que empiezas a negociar el proceso de aceptación, ¿no? Es como que recordar mensajes, recordar llamadas, fotos, viajes, reuniones familiares, sociales, bueno, todos los recuerdos bonitos te empiezan a invadir, ¿ok? Pero te regresas a tierra y dices, no, espérate, esto ya no está. ¿Sugieres hacer ese ejercicio deliberado de decir, mi mente me va a llevar a idealizar un poco lo Ujú. perdido, pero yo voy a traer a realidad cuáles son esas razones que me llevaron a decir ya no más? O tal vez ni siquiera tratar de entender tanto que llevó a la otra persona, porque a veces también veo eso yo como una dificultad, que está la persona anclada en entender qué motivó al otro o a la otra persona para romper. Y esa búsqueda afuera, mm, como que lleva a mucho malestar interior, porque es como yo no fui suficiente, tal vez yo no reunía estas condiciones, tal vez no me encuentra tan interesante, tan entretenida, Ujú. tan cualquier cosa, y como que toda mi visión de mí misma se empieza a tambalear. Sí, sabes que lo que pasa es que también noto que cuando uno termina un vínculo sentimental, te acostumbraste, porque a la larga somos seres de hábitos y costumbres, ¿ya? Y el amor también está lleno de hábitos y costumbres, y no está mal, ¿eh? Porque pues ya no solo soy yo, somos un equipo, somos dos. Y ahí viene una dificultad, volver a reconocerte en tu individualidad, porque por mucho tiempo fuimos dos, las decisiones las tomamos dos. Si me pasaba algo bonito, lo conversábamos entre los dos. O sea, todo era entre tú y yo. Y de un momento a otro ya no estás. Ya decido sola, ya me alegro sola, ya lloro sola, ya vivo sola este proceso y muchos otros más. Entonces es volver a reconectarme con quién soy, porque yo era con esta persona esto, y esto que ya no está, y que estoy duelando muchos, muchos momentos, no solo la ruptura sentimental con esta persona, sino los sueños, los anhelos, todo lo que quisimos, no alcanzamos, toda la vida Las que... expectativas que teníamos, la proyección de futuro que estaba. Y eso es lo que más duele también. Por eso se habla de que esto es un duelo invisible, no solamente de romper con la persona, sino con todos esos sueños que uno había construido con esa persona. Has tocado también otro tema muy necesario y es cómo uno en este proceso necesita mirarse y decir, bueno, esto era yo con esta persona, pero hay un yo que existe y que tal vez yo lo tenía descuidado o tal vez no en contacto con ese yo interno tan frecuentemente como necesito ahora ponerme y preguntarme qué es lo que yo quiero hacer con mi tiempo, con qué personas quiero cultivar, qué otras cosas puedo hacer. Sí, es volver a reconectar contigo misma, Mm. pero el antes de. ¿Quién era yo antes de este vínculo sentimental? ¿Me gustaba quién era yo? ¿Me gustaba lo que hacía? ¿Qué me gustaría ahora empezar a hacer también? ¿Ok? Ya no solo soy yo la del pasado, sino quiero conocer este yo de presente que puede que me agrade mucho más o tengo la oportunidad de construirme como yo desee en esta soledad e individualidad. Lo que también yo suelo recomendar muchísimo es lograr hacer un duelo sano sin reemplazar. Es que de todas formas queremos amortiguar el golpe, Ujú. ¿ok? Y uno de los errores más grandes es salir de un vínculo e iniciar otro, porque no estás procesando el duelo, estás acumulando duelos. Y eso es un error grave, porque ahí empieza esto de, todos son iguales, Mm. todas son iguales. No, No. estás eligiendo desde tu herida, porque tu cerebro reconoce ciertos patrones que habías vivido antes. Mm. Y el cerebro no te va a hacer diferenciar de lo bueno y lo malo, simplemente de lo conocido, aunque esto conocido igual duela. Si te comprendo bien, el énfasis estaría entonces no hacer esto que popularmente decimos un clavo saca otro clavo, porque lo más probable es que vas a terminar repitiendo un patrón. Ujú. Esa es Sí, una buena conclusión de lo que acabas de decir. sí, totalmente. Pero es lo que más se ve. Ajá. Y es lo que más, porque claro, aparte de las emociones y sensaciones, pues somos también seres de química cerebral. Entonces, frente al dolor, vamos a tener un exceso de cortisol en nuestro cerebro que nos hace sentir estrés, tristeza, bueno, lo vulnerable de este amor. Y si aparece una nueva persona con quien conecto de alguna manera, voy a tener esto contrario, que es la dopamina. Ujú. Dopamina, oxitocina, serotonina.
que son neurotransmisores de felicidad, de placer. Entonces, obviamente, mi cerebro entre cortisol y dopamina, mira, Va a elegir la la dopamina, dopamina, por ¿ya? supuesto. Y eso va a hacer que tu cerebro se inunde o se intoxique justamente de estos neurotransmisores de felicidad y evitas pensar con racionalidad, que es lo que realmente necesitamos en un momento de quiebre. No dejarnos llevar por las emociones, sentirlas, vivirlas, porque no está mal sentir. El problema es cómo actúo frente a aquello que estoy sintiendo, ¿ya? Entonces, cuando salimos de un clavo hacia otro clavo, intoxicamos nuevamente nuestro cerebro de estos neurotransmisores y nuestra corteza prefrontal no va a pensar con claridad, ni siquiera va a pensar, o sea, es como que otra vez nos enamoramos, ya me voy. Y no pensamos con racionalidad, que es lo que necesitamos para no volver a repetir patrones. De acuerdo. Como todos los procesos de duelo, entonces es importante que nos permitamos doler. Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. No sé si a ti te pasa, a mí me sucede en la consulta que me piden como, ¿qué puedo hacer para que esto se me vaya rápido? La necesidad que tenemos como de rápido pasar la página. O al revés, si sentimos que alguien pasó la página muy rápido, también nos impacta y pensamos como quizá yo no fui importante si esta persona aparentemente pasó la página muy rápido. Pero el tiempo, en tu experiencia, tanto cuando quiero acelerar como cuando quiero concluir cosas acerca de mí porque aparentemente fue rápido el proceso, ¿cómo es en tu experiencia el acompañar en esta reflexión del tiempo? Sabemos que cada persona sana a su manera, a su ritmo, ¿ok? Los tiempos de uno no van a ser similares a los otros. Pero sí hay algo que yo los pongo a reflexionar y es cuánto tiempo de la vida que has vivido, cuánto tiempo has permanecido soltero, solo, completamente, solo contigo, sin nadie a tu alrededor. Y hay muchas personas que ni siquiera recuerdan la última vez que estuvieron a solas, que estuvieron solteras. ¿Y por qué pregunto esto? Porque es un momento, o sea, es importante primero perder el miedo a la soledad, ¿ok? Una persona que se siente cómoda en su soledad es una persona que no va a elegir una compañía por desesperación, sino por amor. Porque una persona completa no busca que la completen, busca que le acompañen, o sea, somos equipo, más no te conviertes en mi todo, ¿ya? Entonces es importante permanecer justamente solo para que aprendas a disfrutar tu soledad, para que te reconstruyes como uses y para que cuando aparezca alguien no aceptes lo que esta persona te ofrezca, sea bueno o malo, así fácilmente, por el miedo a perderla. Pierdes este miedo a perder al otro, porque encuentras tu verdadero valor. O sea, si tú no te valoras, si tú no te amas, efectivamente el otro no va a poder observarlo y no va a poder, pues, valorarte de la misma manera, ¿no? También has tocado el miedo como dos de las razones entonces que van a dificultar el proceso de duelo. Uno, el miedo a quedarse sola Ujú. y el otro a que me duela. Claro, ese es el principal, ¿no? Mm, Muchas veces hay personas que permanecen en un vínculo sentimental simplemente porque no quiero que me duela. mm, ¿Y qué es lo más importante que deben entender del duelo? Que el duelo duele. ujú, O sea, el duelo duele, el duelo quiebra, el duelo quema, ujú. pero el dolor también es vivir Y es necesario para esa reconstrucción de la que hablábamos al principio. totalmente. Si no te, do- o sea, por eso dicen, como te decía al inicio, el duelo es el precio que pagamos por el amor que sentimos. Por eso te quiebras, por eso lloras, por eso te lamentas, por eso hay nostalgia, por eso hay melancolía, por todo el amor que en su momento brindaste y sentiste. Y todo el amor que tenías dentro de ti, lo volcaste hacia la otra persona. Por eso te quedas vacío. Y por eso es importante que empieces a reconstruirte y a volver a recolectar el amor hacia ti, ¿ok? Pero recolectar amor para que te vuelvas a sentir en esta completitud a solas para que luego puedas disfrutar la compañía de alguien. Sí, esta soledad, esta capacidad de estar a solas con nosotros mismos y estar bien, es quizá el factor psicológico que yo veo más fuerte para enfrentar rupturas, porque creo que quedarse en una relación mala, muchas veces por miedo a la soledad, hace pues que ese sentimiento no desaparezca. O sea, sola
acompañada, sentirse sola acompañada termina doliendo, creo, más que estar sola sola. Como la crónica de una muerte anunciada. Ujú. O sea, no solo te duele la compañía, sino que te duele lo que viene más adelante, que sabes que va a llegar, ¿ok? Entonces esa incertidumbre de cuándo es te genera más ansiedad y empiezas a buscar inconscientemente a veces también las formas para que esto acabe. Reviso el celular, reviso dónde está ahorita, con quién salió, o sea, busco algo, un motivo que me dé fuerza para por fin soltar, pero sigo generando igual una dependencia, ¿no? Porque a la larga pues es simplemente tomar una decisión. Suena fácil. Pues suena fácil. Eso es lo que yo siempre le digo a los pacientes. Una cosa es la teoría y otra cosa es ponerlo en práctica. Todos esos comportamientos que tienen que ver con buscar a la otra persona o la evidencia de si todavía piensa en mí, si alguien le habla acerca de mí, cómo responde, esa curiosidad que tenemos. En tu opinión, tu recomendación, sería como evitar todo ese tipo de comportamientos. Te diría que es lo ideal, pero es lo que menos hacemos, porque seguimos buscando algo, ¿ok? Que todavía quede algo de nosotros dentro de los escombros que veo delante de mí, ¿ok? Y es una forma de amortiguar el golpe, para que como quien dice, el corte no sea tan abrupto, ¿no? O sea, ya estoy consciente que terminamos, pero por lo menos hazme creer que todavía en algo me piensas, como para saber que lo que yo estoy sufriendo no lo sufro sola. Tal vez algo de dolor hay en ti, por mí, y eso me amortiguaría un poco el golpe. Si cometemos el error de estar pendientes de qué piensa el otro, qué siente el otro, qué dijo el otro, sobre todo si tiene que ver conmigo, ¿ok? Pero ahí continuamos en un error grave, común, de seguir enfocados en el otro y dejo de verme a mí. ¿Podrías decir que esa es una guía entonces para sobrellevar o procesar el duelo amoroso del mejor modo posible y es un enfoque en uno más que en el otro? Para poderlo hacer correcto, sí, lo importante es que te enfoques en ti, pero al inicio no lo vas a hacer, porque el dolor te nubla tanto que quieres saberes del otro, ¿ok? Entonces, en el proceso de ir soltando, de tener menor cantidad de información de esta otra persona, es cuando ya empiezas a enfocarte en ti, ¿ok? Por eso se dice que es importantísimo hacer contacto cero, pero tenemos un grave problema en la actualidad para el Con las contacto. redes. Sí, así es. La tecnología es una piedrita en el camino del contacto cero. Sin duda, en mi época eso era mucho más fácil porque lo máximo que uno hacía era tal vez marcar el teléfono y si le contestaba o no, y eso que no siempre esa persona, pues lo más probable es que vivía en familia, entonces podía algún otro miembro de la familia contestar. En fin, el asunto es que sí, coincido contigo en que es más difícil ese contacto cero y que es deseable a las personas que están atravesando un duelo saber que lo que señalamos como parte necesaria de este proceso para cada persona va a ser distinto. Hay circunstancias que atenúan, por así decirlo, el duelo y otras que lo exacerban. Y dentro de lo que lo exacerba sería seguir estando en la búsqueda de relación con esa persona o con algún indicador que nos muestre que esa persona está pendiente de nosotros. Así es. Como te decía, pues es súper importante hacer el contacto cero y el contacto cero, más que de fuerza de voluntad, es de decisión, ¿ok? Tomar una decisión y abrazarla a pesar de que duela, ¿ya? Y empezar a darle, yo siempre les digo, hagan el ejercicio de darle la vuelta a los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, quiero llamarlo. Llegó el domingo, estoy solita y quiero llamar a esa persona. Entonces pregúntate, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué quiero conseguir con esto? Y realmente lo que quiero conseguir lo voy a lograr. Esta persona puede que conteste, puede que no. O sea, ¿qué va a ocasionar en mí esta posible llamada frente a la respuesta que obtenga? Entonces, darle la vuelta al pensamiento para calmar esos segundos de ansiedad. Porque a la larga, cuando estamos como en un síndrome de abstinencia en ese instante, ¿no? Y pensamos constantemente y queremos llamar y queremos mandar mensajes y preguntamos por aquí, por acá. Bueno, entonces, en esta locura aquí en la cabecita, no es solo recordarte por qué terminó, sino preguntarte para qué voy a buscar lo que ya no me pertenece, ¿ok?
De esta manera te frenas y de esta manera calmas la emoción del momento. Las emociones son pasajeras y son mensajeras. Llegan, te dan el mensaje y se retiran. Y eso dura minutos, Sí. que parecen eternos. Pero cuando tú permites calmar tu ansiedad de ya quiero saber de esta persona, calmas tu ansiedad, reflexionas el para qué voy a buscarlo, entiendes el nuevo mensaje y vuelves a tomar distancia y continúas tu proceso. No está mal desesperarte, no está mal llorar, no está mal desear volver a tener contacto con esta persona. Repito, no está mal sentir. Lo que está mal es entonces dejarse llevar por esas emociones. ¿Ves una diferencia en el momento en el que ocurren estas rupturas, el momento de la vida? ¿Ves tú en la experiencia que tienes diferencias significativas en cómo lo enfrentan personas, digamos, en un cierto rango de edad versus otras? ¿O crees que no puedes hacer esa generalización? Creo que cada duelo, por más que ya hayas vivido uno anteriormente, cada duelo es diferente, porque cada amor lo vives de diferentes formas. ¿Ok? No vas a amar a una persona igual que a otra. Es más, si tú regresas con un pasado, no estás amando a la misma persona que amaste hace mucho tiempo atrás, porque no todos nos transformamos, todos De- cambiamos, todos crecemos, todos maduramos, es la idea. Entonces no vuelves a amar a la misma persona dos veces de la misma forma. Sí, hay segundas vueltas que son muy positivas en la vida de las Ujú. personas y como tú veo que no es el momento de la vida. Puede parecernos que en la temprana juventud y en la adolescencia sí se vive mucho con más intensidad, quizá por estos factores que yo mencionaba ahora de la identidad. Tal vez mi identidad está muy relacionada con esa persona, mientras que tal vez más adultos podemos tener otra cantidad de información que configura eso que yo llamo mi identidad, pero por supuesto la experiencia del duelo personal, porque habrá personas que a los 60 sienten que perdieron toda su identidad, no importa realmente la edad, es el qué significa esa relación en la vida de la persona. Sí, sabes que topaste algo interesante y es, sí, el amor cuando lo vives por primera vez, sobre todo en una etapa de adolescencia, ya porque en la adolescencia el ser humano es como que una reconfiguración de su cerebro, ¿no? Y por ende hay también nuevas emociones y nuevas sensaciones que tal vez para un adulto ya son conocidas, pero para el adolescente todo es nuevo, ¿ok? Y un primer corazón roto. Cualquier cosa nueva que se viva por primera vez marca Sí, mucho, ¿no mucho. crees? Entonces, y es desesperante desde la parte como padres, que es desesperante no poder pegar ese corazoncito para que no duela Pero tal tanto. vez el objetivo no es pegarlo, sino contener a esa persona Eso. mientras se le pega a ella solita, Ujú. porque lo que quiero también transmitir en esta conversación y es que muchas veces queremos eliminar el dolor, como dijimos antes, y cuando vemos un hijo con un corazón roto o decimos cosas muy inapropiadas, como ya vendrá, ya tendrás otra relación, quizá este no era ni siquiera un buen enamorado, cosas que a la hora de la verdad a esa persona, no solo a un joven, pero a esa persona le van a llegar con la idea de que su dolor no es válido y eso no es lo que queremos decir. Lo que queremos decir es comprendo que sientas que se te fue la vida, que se te fue una parte muy importante de ti, era la primera vez. Estrenar el corazón es con alguien, creo que si hiciéramos una encuesta, la gran mayoría de las personas recuerda con quién estrenó el corazón. Entonces, no es una experiencia poco importante. Tal vez hayan familiares que celebren la ruptura sin que tú sepas, tal vez por cosas negativas que veían, pero más allá de de si fue buena o mala la relación, es lo que significó para mí. Y por eso que significó es lo que yo estoy duelando, porque sí muere una parte de mí, muere una versión que solo una persona conoció y que posiblemente nadie más la vuelva a conocer, porque es la versión que construí para este vínculo o que se dio para este vínculo, ¿ya? Y tal vez algunas características bonitas de esta versión todavía las conserve, pero repito, igual una versión tuya muere también o sea, te estás duelando también a ti. Son muchas cositas que Muchas duelas. cositas. En ese proceso de reconstrucción que mencionábamos al inicio, todos debemos llegar allí, ojalá, después de atravesar el proceso de duelo.
En tu experiencia, ¿qué cosas ayudan a esa reconstrucción? Principalmente, no esperes, eso es algo importantísimo, no esperes que deje doler para hacer cosas nuevas y disfrutarlas. Tienes que hacer cosas nuevas para que con el proceso, con el tiempo, dejen de doler y a su vez te empieces a construir. Que las personas entienden muchísimo el dolor, pero se quieren sumergir en él y hacerse bolita. Y sí hay días que es necesario, pero no todo el tiempo. Yo entiendo perfectamente que una mente ocupada sí extraña. Es mentira que, una mente ocupada no extraña a nadie, no, sí extrañas. Y tratas de trabajar y no te concentras. Y que quieres escuchar a tu jefe y sientes que te habla, pero borroso. Ya, o sea, que no se entiende nada, nada en la vida. Pero es que tu mundo se detiene, pero el tiempo sigue corriendo. Y si no le agarras el ritmo, se va sin ti. Y la vida no se te puede ir. No se te puede ir. Tienes que quedarte reconstruyendo tus pedacitos y tal vez aprendiendo de esta relación, porque es cierto que toda relación nos deja aprendizajes y quizá agradece uno hasta la ruptura en el sentido estricto. Mira que una de las etapas finales del duelo justamente es ese, el agradecimiento. Terminar de soltarte desde el agradecimiento. Porque puede que me hayas hecho muchísimo daño, pero es que ya sé lo que no tengo que volver a permitir. Y ya sé lo que no tengo que volver a permitir porque me lo enseñaste. Fue doloroso, fue torturante, pero aprendí. Por ende, si alguien viene con estas mismas palabras, ya mi oído va a ser más atento Claro. y mi intuición más alerta. Y va a saberme decir, hey, esto ya lo vivimos. Y claro, estas son señales de alerta, estas son cosas de las cuales debes poner como cierta racionalidad y cierta distancia para poder no solo dejarte llevar por la emoción. Si alguien estuviera atravesando por una ruptura en este momento, ¿qué le dijeras? Que deje de buscar respuestas afuera, que el amor está aquí adentro. Que el amor no lo perdiste, es que el amor se transformó. Y el amor que sentiste por alguien tiene que regresar a ti. Y también se lo puedes seguir entregando, pero como te digo, desde el agradecimiento. Permitirse quebrarse. No hay uno de los mejores momentos de crecimiento personal es una ruptura, algún duelo sentimental. Sentimental, emocional, familiar. Bueno, el duelo es un crecimiento personal, espiritual, muy bonito, pero que al inicio no lo comprendes, pero esa es la parte chévere del proceso. Entonces, permitirse quebrarse, permitirse ver con claridad, al inicio no lo vas a poder observar porque mira, el duelo es como cuando cae un edificio, ¿no? Y al inicio que vas a ver neblina, ¿no? De los escombros, Polvo, polvo, escombros. exacto, y no vas a ver las personas, tú mismo no vas a poder ver con claridad por qué se cayó este edificio, hasta que todos los escombros y el polvo empiezan a caer al piso. Y esta analogía pues está muy bella para concluir que el duelo realmente a lo que nos invita es a un proceso de reconstrucción personal. Donde quitas lo que ya no funciona y empiezas a colocar lo que tú consideras que sí es pertinente y que sí mereces de ahora en adelante. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Cuéntanos un poco dónde te pueden seguir y las otras actividades que haces de refuerzo de esta temática. Bueno, pues en todas las redes sociales me van a encontrar como psicóloga Paola Cercado, en todos lados estoy así. De ahí pues, mira, hay algo muy bonito que yo hago actualmente, te lo había comentado anteriormente, bueno, creo que conociste el génesis del proyecto, que es Psicovino. Psicovino es una charla interactiva tipo stand-up donde hablamos sobre el amor y todos sus demonios. Y entre ellos está el duelo sentimental, ¿ok? Y lo bonito de Psicovino es que es una terapia grupal. Entonces no te sientes solo y tampoco te sientes tonto, porque muchas veces pasa esto, es que me siento tonto porque permití, porque dije, porque hice, y cuando te das cuenta no eres la única persona que permitió, que dijo, que hizo. Posiblemente somos un equipo, un grupo en esto, no estamos solos. Entonces eso es lo bonito de lo interactivo que es Psicovino. Y Mundo Interior los está invitando a mirarse, a ver que no están solos. Acompáñenme en un siguiente episodio donde estaremos también hablando de otros duelos invisibles.